El encaje es la primera fase de realización del dibujo o la pintura y, en esencia, significa reducir los modelos a la mínima expresión de la forma, el rectángulo, el cuadrado o el círculo. Esta simplificación nos permite prestar atención al orden y proporción del conjunto antes de entrar en el estudio de los detalles. En estas unidades de fundamentos descubriremos los conceptos básicos para empezar a trabajar con cualquier técnica. Es muy importante que prestemos especial atención para que nos queden claros y los tengamos siempre presentes. Hasta la mejor obra de arte los tiene en cuenta. La necesidad de ordenar la realidad para poder plasmarla en un cuadro ha sido una constante fuente de interés en toda la historia del arte. Observando obras clásicas del Renacimiento, como esta de Rafael, podremos adivinar un ejercicio claro de planificación. Los personajes forman un triángulo perfectamente centrado en el cuadro. De forma diferente, pero con intención similar, vemos cómo un triángulo acoge también las figuras de este cuadro de Leonardo da Vinci. Veamos aún otro ejemplo. El pintor postimpresionista Paul Cézanne se sentaba frente a la naturaleza y la analizaba detalladamente antes de plasmarla en el lienzo. En su observación, buscaba las formas geométricas básicas: el cilindro, la esfera y la pirámide. A partir de estas formas, planteaba una representación estructurada de la realidad, anunciando ya el cubismo. Vemos como todas las formas tienden a una simplicidad que se acerca a la geometría, ya sean nubes, figuras humanas o montañas. En esta unidad intentaremos reducir los objetos a sus formas básicas, para que nos permitan posteriormente organizar el cuadro. Para empezar, practicaremos solo con el dibujo, aunque en otras unidades comprobaremos cómo el encaje es el primer paso para componer cualquier obra, sea esta un dibujo, un cuadro o un collage. Antes de empezar, vamos a dar un repaso a los materiales que utilizaremos en los ejercicios que siguen. Lápiz o barra de grafito de distintas durezas, 2F, HB, 2B. Goma de borrar blanca de uso común. Papel tipo Basic o similar, de gramaje medio 150 gramos y de medidas 35 por 50 centímetros. Estos son los materiales que utilizaremos en esta unidad. Unos consejos a la hora de conseguir estos materiales. El papel se comercializa en unos formatos estándar. Lo más habitual es nombrarlos de esta manera: el formato DIN. El DIN A4, DIN A3, DIN A2, DIN A1, etc. Y el formato 100 por 70. Si lo dividimos en mitades, nos da los formatos 50 por 70 y 35 por 50. También puede sernos útil tener un bloc de papel más sencillo al lado para realizar estudios previos. La elección de la calidad del papel dependerá siempre del acabado que queramos conseguir. Empecemos a practicar el encaje con la barra de grafito. Es muy sencillo encontrar un modelo válido. Fijémonos en nuestro entorno inmediato, busquemos objetos fáciles de reducir a formas geométricas. Una botella, un taburete. Intentemos que el modelo no sea muy grande, ¿de acuerdo? Estos primeros ejercicios deben servirnos para acostumbrarnos a encajar. No tenemos que conseguir un acabado perfecto. En este caso, os he escogido esta cafetera. El primer paso será siempre observar bien el modelo. Dibujaremos una línea vertical que nos marcará el eje de simetría de la forma. Después, con ayuda del lápiz, mediremos el ancho del modelo y lo compararemos con la altura total. Todos estos pasos podemos hacerlos de momento de una forma aproximada, que iremos precisando con la práctica. Muy bien, ya tenemos claro los conceptos del ancho y el alto en este modelo. Realicemos ahora un rectángulo con esas proporciones. Muy bien. En él podremos ubicar las piezas del modelo,
Ahora tenemos en cuenta, además, las inclinaciones del ángulo. Vayamos con cuidado a la hora de plasmar las proporciones, ¿de acuerdo? Si observamos, por ejemplo, la dimensión del asa de la cafetera, veremos que llega hasta este punto y se inclina así, respecto a la vertical. Perfecto. Se trata de ir insistiendo en el trazo. Repasadlo hasta que encontréis la forma justa. Muy bien, con esto conseguimos ya la forma general aproximada. También podemos dibujar ahora la tapa, triangular. Y los demás elementos del objeto. El asa. Perfecto. En este último paso, vamos a trabajar de una forma más intuitiva. Podemos dar un tratamiento de acabado un poco menos técnico. Exacto. Reforzar un poco más las líneas del contorno. Quizás borrar algunas líneas auxiliares que hemos hecho para el encaje. También podemos empezar a ejercitar los trazos para rellenar una superficie de gris. Pero atención, en este caso, con más cuidado. Como veis, cada zona es un plano de diferente intensidad. Busquemos la sombra más adecuada variando e insistiendo con el trazo.
Concluimos sacando brillos con la goma. Si utilizamos la goma de punta, casi podríamos decir que estamos trazando con ella. Es un utensilio de vital importancia en el dibujo. Pues ya está. ¿Qué os parece este primer ejercicio? El modelo es ideal para practicar el encaje. Seguro que tenéis otros objetos por casa que os sirven para adivinar y plasmar sus formas geométricas. Sigamos practicando. El carboncillo es inestable y se borra con facilidad. Por contra, el grafito es más permanente. Según esto, debemos tener más cuidado al trabajar con lápiz. Siempre que podamos, trabajaremos con capas superpuestas para evitar el borrado. Con este ejercicio vamos a probar el encaje con un modelo un poco más complejo. Estas dos flores nos servirán para esta práctica. El primer paso siempre es comprobar con el lápiz la relación de ancho y alto del rectángulo que va a contener el conjunto. Realizaremos este proceso con el brazo bien extendido. Si no lo hacemos así, cada medida será diferente y la referencia no nos será útil. Empezamos encajando la forma que va a ocupar el conjunto. Trazamos los 4 lados de un rectángulo. Desde cada uno de los 2 lados del rectángulo, trazamos 2 líneas largas, ¿de acuerdo? Ya veis que de esta forma hemos conseguido fácilmente un triángulo. Vamos a trabajar con un gesto decidido y rápido. Así conseguimos una forma ovalada en la parte superior. Aquí, eso es. No os preocupéis si no sale perfecta. Es solo un encaje, no un dibujo técnico. Pasamos ahora a otro encaje, el del jarrón que contiene las flores. La forma es totalmente rectangular y vertical. Para este nuevo rectángulo tomamos como puntos de referencia la línea inferior del rectángulo. Como veis, entre estos puntos es fácil situar un sencillo rectángulo. Perfecto, ya tenemos el encaje de las formas del jarrón. El dibujo propiamente dicho lo iniciamos con las 2 flores esquemáticas. Como veis, con un círculo enmarcando la margarita y un triángulo para la flor lila, tenemos encajadas las flores. Las realizamos con el trazo de punta. Seguimos trabajando con la barra de grafito. No tenemos que dibujar con precisión, no os preocupéis. Lo importante ahora es la visión de conjunto, no los detalles. Las líneas son curvas y poco acentuadas. Aquí tenemos ya la combinación de encajes. Podemos continuar el ejercicio definiendo más el florero, por ejemplo. Tomamos la goma de borrar y eliminamos las líneas que ya no nos resultan útiles. Recordad que la goma tiene que estar siempre limpia. De lo contrario, podemos emborronar el papel. Estas de aquí sobran, por ejemplo. Y empezamos a oscurecer el fondo. Al hacerlo, vamos acotando la forma del jarrón y de las flores. Exactamente. Perfecto. Unos pasos más y ya acabamos. Terminamos todo el fondo, siempre respetando el rectángulo original en el que marcamos el encaje. Eso es. Muy bien. Los últimos retoques. A ver, en el jarrón aplicamos unos pequeños toques oscuros. También en las flores. ¿Veis? Perfecto. Con estos toques conseguimos dotar de más volumen al trabajo. Como hemos visto, no es difícil dibujar cuando conseguimos encajar las formas complejas en elementos geométricos sencillos.
El lápiz más duro, 2H, lo utilizaremos para marcar las líneas de encaje y el más blando, HB o 2B, para realizar las líneas del objeto y cierto sombreado. Aún así, podemos realizar todo un ejercicio con el mismo lápiz, HB, pues sus propiedades responden bien a las diferentes presiones en el trazo. Se trata pues de presionar menos para las líneas de encaje y presionar más para dibujar las figuras y sombrearlas. Llamamos encaje al proceso de simplificar las formas complejas en formas básicas, como el círculo, el cuadrado o el triángulo. El encaje sirve para facilitar una representación y es imprescindible a la hora de planificar la composición, ya que establece relaciones de orden entre varios elementos de un conjunto. La geometría de las formas facilita su comprensión y nos permite entender con facilidad aspectos complejos de los modelos. Estoy seguro de que el encaje os ha sorprendido. En efecto, todas las formas, por difíciles que sean, se pueden reducir a unas cuantas formas básicas. Nos encontraremos con el encaje en la mayor parte de las unidades, ya que significa el paso previo en otros medios como la acuarela o el óleo. Aseguraros de que lo domináis antes de pasar a dibujos complejos. Como en el caso del encaje, en las unidades de fundamentos estudiaremos conceptos básicos que debemos dominar antes de pasar a temas complejos. Hasta la próxima.